Como saben, iglesia, hemos estado ministrando sobre las cartas de Sardis, del Apocalipsis, las 7 cartas que fueron escritas a las iglesias en el Apocalipsis. Y hoy vamos a estar hablando de aquella 5ª carta que se le envió, que se le dictó a la iglesia de Sardis. Aquella 5ª carta que Jesús, a través de Juan, le envió a la iglesia de Sardis. Gloria a Jesús. Sardis, la iglesia muerta. Oiga cómo le llamaban. Sardis, la iglesia muerta. Wow, qué tema. Sardis, la iglesia muerta. Asimismo, con esa definición la llamó Jesús. Sardis, la iglesia muerta. ¿Qué le parece? Una iglesia muerta. ¿Qué le parece una iglesia muerta? Hay que pedirle misericordia al Señor. Pero con esas palabras la llamó Jesús. Y le dijo a Juan, escribe a Sardis. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 3, del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, versículo 1. Desde allí vamos a partir. Gloria a Jesús. Le damos la bienvenida a todas las visitas que nos estén visitando por primera vez. Y a usted que está conectado en las redes sociales, les decimos que esta es la iglesia Oasis de la 172 y Audubon en New York. Gloria a Jesús. Les decimos que son bienvenidos también a adorar con nosotros. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 1 de el Apocalipsis. La carta dirigida, la 5ª carta dirigida de Jesús a la iglesia de Sardis. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. ¿Vamos a leer juntos, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a leer en el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y está muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que ha recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Y dice el 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice el 6: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, tremenda carta esta. Padre, gracias a esta hora. Honramos tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque me ha permitido estar aquí, Padre, para hablar de tu palabra, Señor. A esta hora, Señor, atamos y reprendemos toda fuerza contraria que se quiera levantar. Padre, todo espíritu de venganza lo conjuramos por los méritos de Cristo, lo atamos con la sangre de Cristo. Todo demonio de venganza, toda fuerza del mal, pedimos tu presencia a esta hora, Señor, que seas tú saturando el ambiente, saturando los aires, que seas tú, Señor, tratando conmigo, Señor, y con la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Sardis, la iglesia muerta, así mismo la llamó Jesús. Cuando vemos el mapa de Sardis, dice que Sardis se encontraba a 30 millas de Tiatira. No sé si lo pueden notar allá arriba.
a mano derecha. Sardis estaba a una distancia de 30 millas de Tiatira y a 28 millas de la ciudad de Filadelfia. Esta distancia había de un lugar a otro. Sardis era una ciudad muy próspera. A pesar de que la iglesia estaba en Sardis, era la ciudad que se llamaba Sardis, pero era una ciudad muy próspera, muy próspera. Esta ciudad tenía un negocio con el oro. Ellos producían, la tierra de allí de Sardis producía mucho oro y tenían mucho comercio con el oro allí. Era una tierra muy bendecida de parte del Señor. En la ciudad también había una industria de lana y de tela. Ellos producían mucha lana y con las lanas hacían comercio con la tela. Gloria a Jesús. Tenían también una fortaleza alrededor de un precipicio que la hacía invencible la ciudad, supuestamente invencible para los ojos humanos. Tenían esta fortaleza allí llena de militares que la hacía supuestamente muy, muy invencible. Sin embargo, fue conquistada, a pesar de que tenían esta fortaleza y muchos militares, esta ciudad fue conquistada 2 veces por sus enemigos. Oiga bien, esta ciudad, a pesar de la fortaleza de militares que tenían, fue conquistada 2 veces por sus enemigos. Gloria a Jesús. El comercio de aquella ciudad era tan y tan grande que si usted decía que era ciudadano de Sardis, le decían: usted es rico. Oiga bien, era tan grande el comercio en Sardis, la fama se divulgó tanto de Sardis, de la ciudad de Sardis, que toda esta iglesia, lo que se llamaba oro, lana, tela, ellos le daban servicio a estas otras ciudades. Y la fama de Sardis se divulgó de una manera extraordinaria. Tanto así que el que decía que era de Sardis le decían de una vez: usted es rico de nacimiento. Porque en las otras ciudades por alrededor no existía tanta bendición y tanta riqueza. Gloria a Jesús. Pero ¿qué pasa? Sardis comienza a establecer su fama en el comercio. Sardis comienza a desarrollarse por la comunidad, por la sociedad, estableciendo su fama, estableciendo su manera de vivir. Pero pasa un tiempo, un largo tiempo, donde Sardis va decayendo sus comercios y van cayendo el comercio de Sardis allí. Y es cuando en ese tiempo, ya cuando la fama de Sardis estaba un poco ya al pasar de los años, que no era quien era antes, no era la ciudad que producía oro, lana, tela. En ese tiempo, en ese lazo de tiempo, del tiempo a cuando era rica al tiempo a cuando cayó la ciudad, es cuando Jesús le dice a Juan y le dicta la carta que va a la iglesia de Sardis. Cristo le dicta la carta a Juan en ese tiempo, cuando Cristo le dicta la carta de lo que le va a escribir a la iglesia que estaba en Sardis. A Sardis, a la ciudad, ya nada más le quedaba su fama de quien eran antes. A Sardis, la ciudad, solamente le quedaba la fama de lo que ellos eran antes. Gloria a Jesús. Y es cuando Cristo se le aparece a Juan y le dice que comience a escribir la carta que iba dirigida a Sardis, a la iglesia de Sardis. Y es cuando le dice: escribe. Y Jesús le manda esta carta a Sardis. ¿Sabe por qué? A la iglesia que estaba allí. Usted se preguntaría: ¿pero por qué? Porque la iglesia que estaba allí llegó un momento donde su fama fue tan y tan grande, solo porque estaba dentro de la ciudad, solo porque estaba dentro de Sardis. La fama de esta iglesia fue tan y tan grande que Jesús le vio defectos a sus obras. La iglesia que estaba allí tenía la misma situación de la ciudad. En ese momento, cuando Cristo
le dice a Juan que escriba la carta. La iglesia solamente disfrutaba de sus famas. Le rendían culto a Satanás, pero se envolvían en solamente rituales. No había una conexión con Dios. La presencia del Señor no estaba en Sardis. La iglesia, yo me imagino que la iglesia tenía buena proyección allí, buen sonido, un buen edificio, unos empresarios allí que eran miembros de la iglesia tremendo. Pero todo esto no está mal. Lo malo que Sardis tenía era que había perdido el primer amor, que se había desenfocado de lo que había recibido. Y por eso es que el Señor es tan radical con la carta de que le escribe a Sardis y le dice a Juan: escribe ahora la carta que le corresponde a Sardis. A la iglesia solamente le quedaba la fama en aquel tiempo. La iglesia estaba viviendo la misma situación que vivió la ciudad. Solamente la fama le quedaba de quien eran ellos antes. No lo que son ahora, lo que eran ellos antes. Y esa misma situación vivía la iglesia en Sardis. Vivían de lo que eran antes. Mucha fama, muchos rituales y poca presencia del Espíritu Santo. Wow, qué descuido hubo en la iglesia de Sardis. Qué descuido espiritual. Mucha fama, muchos rituales, mucho corre-corre, mucho afán al preparar el servicio, pero no había presencia. Se habían desenfocado de lo que el Señor le había dado. Quiero que vayamos al versículo 1. Gloria a Jesús. Vamos a poner la cita de nuevo. Quiero que vayamos al versículo 1. Gloria a Dios. Para que veamos de un prontito, gloria a Jesús, lo que nos dicta el versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y está muerta. Wow. Esta carta dirigida a una iglesia, esto es tremendo. Tremendo. Pero Jesús, que conoce nuestras obras, Él sabe por qué le dijo a Juan que escribiera esta carta. Jesús, que conoce las intenciones de nuestro corazón, que conoce nuestras obras, Él sabe el por qué le dijo a Juan que escribiera esta carta. Escribe al ángel de la iglesia en el versículo 1. Yo quiero que nos paremos un poquitito en el versículo 1 y que lo miremos. Gloria a Jesús. Si tiene su Biblia, manténgala abierta en el versículo 1, que vamos a mirar ciertos puntos que hay allí. Algunos detalles que hay en este versículo 1. Y el primer punto es, mire cómo Cristo se identifica en el versículo 1. Oiga bien, mire cómo Cristo se identifica. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Oiga qué identificación. Oiga el encabezamiento de esta carta: el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas. ¿Cómo Jesús se identifica en esta carta? Muy diferente a las otras cartas. Las otras cartas no tienen esta identificación. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta que ya hemos visto no tienen esta identificación que Cristo le da a esta carta. Dile que el que habla es el que tiene los 7 espíritus. Wow. El que anda en las 7, el que tiene las 7 estrellas. La única carta que se parece un poquito es la de Efesios, que le dice lo mismo. Se identifica y le dice el que tiene las 7 estrellas. La única, gloria a Jesús. Pero el encabezillado de esta carta a mí me da temor, sinceramente. Yo leo esto y digo, wow. ¿Cómo Jesús se identifica con el número 7? ¿Por qué? Porque ellos sabían en los años antiguos qué significaba el número 7, que era el número perfecto de Dios. Ellos traían esa trayectoria desde los años, desde sus padres, conociendo el número 7 como el número perfecto de Dios. Encontramos que en el tabernáculo, allí el candelero tenía 7 lámparas. Gloria a Jesús. En el libro de Apocalipsis
vemos que los sellos eran 7. Gloria a Jesús. Y en los días de la semana hebrea eran 7 también. Gloria a Jesús. Aún Pedro, cuando tiene una conversación con Jesús, le dice: Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? ¿Qué le dijo él? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, por eso Jesús usa estos términos de identificarse con ellos, porque ellos conocían quién era que hablara con el número 7. Dile que el que escribe esta carta es aquel que anda en los 7 espíritus y las 7 estrellas. Wow, gloria a Jesús. Ellos tenían el conocimiento de quién era que hablaba cuando mencionaba el número 7. Él no tuvo que decirle, Juan no tuvo que decirle: es Jesús, de parte de Jesús. No. Jesús le dijo cómo iba a hacer la carta: el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas. Gloria a Jesús. En este versículo 1 vamos a ver, gloria a Jesús, un dato que sucedió en este versículo 1, que no sucedió en las otras 4 iglesias anteriores. Y el primer dato está, gloria a Jesús, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Algo que sucedió en esta iglesia de Sardis que no sucedió en las otras iglesias anteriores. Vamos a ver la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 2. Para que ustedes vean cómo Jesús le elogia las obras a las otras iglesias, menos a Sardis. Wow, alabo la gloria de Dios. Jesús le elogia las obras a las 4 iglesias que ya hemos predicado, que ya se han visto, ¿verdad? Le elogia las obras menos a Sardis. Gloria a Jesús. Capítulo 2, vamos al capítulo 2. Gloria a Dios, del libro de Apocalipsis, versículo 2 también. Capítulo 2, versículo 2. Gloria a Jesús. Dice: yo conozco tus obras. Oiga el elogio que le da Jesús a la iglesia de Éfeso. Muy diferente al elogio de Sardis. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso. Oiga qué elogio le da Jesús a la iglesia de Éfeso. Pero en ese mismo capítulo encontramos también el elogio que él le da a la iglesia de Esmirna en el versículo 9. Vamos allá al versículo 9. Gloria a Jesús. Vamos allá al versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gloria a Jesús. En ese mismo capítulo 2 vamos a ver el elogio que él le da a la iglesia de Pérgamo en el versículo 13. En el versículo 13 dice así: yo conozco tus obras y donde moras y de donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipia, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pasa la página si tiene que pasarla, y vamos al versículo 19 del capítulo 2, para que vean cómo el Señor también elogia las obras de Tiatira. Gloria a Jesús. En el versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Todos estos elogios se los da el Señor a estas 4 iglesias. Muy diferente a lo que hace con Sardis. Muy diferente a lo que hace con Sardis. El Señor es bien radical con Sardis. El Señor le da directo al grano, como podemos decir. Directo a la realidad. El Señor en ningún momento le dice a Sardis: sabe que yo conozco tus obras, que son buenas. No. Él le dice: yo conozco tus obras. Dice: yo conozco tus obras.
de que tiene nombre y está muerta. Wow. Tremendo esto. Qué radical es Jesús con Sardis. Qué radical es Jesús con Sardis. Y mire que fue el mismo Jesús quien le dictó esta carta a Juan. Fue el mismo Jesús quien le dijo, escribe. Gloria a Jesús. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Y yo le pregunto a usted, ¿conocerá el Señor mis obras? ¿Conocerá el Señor mis obras? ¿Conocerá el Señor sus obras? Sí, no hay nada oculto, iglesia, ante su presencia. No hay nada oculto. Puedo vestirme de traje y corbata, pero Él conoce mis obras. En la soledad, las obras de Hanle Martínez, Él la conoce. No puedo ocultársela. No puedo ocultársela, porque Él conoce mis obras. ¿Cómo va a ser que Él elogia las obras de las otras iglesias y la de Sardis no la elogia? Y lo que hace es como que los reprende, bien radical, al dirigirse a la iglesia de Sardis. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Conocerá Jesús tus obras? ¿Conocerá Jesús tus obras? Sí, Él la conoce. Aunque a ti te parezca que no, Él la conoce. Aún en los momentos que solamente están tú y Él la conoce. Aún en los momentos donde tú crees que nadie te está mirando, Él te mira. Y conoce nuestros movimientos. Conoce nuestras obras. De cómo nos dirigimos hacia los demás. De cómo actuamos. De nuestro diario vivir. De cómo estamos viviendo una vida cristiana. Él enfrenta a esta iglesia, Jesús, y le dice, ¿sabe qué? Yo conozco sus obras, de que tienen nombre y están muertos. De que tienen nombre y están muertos. A veces nos empeñamos tanto, iglesia, nos empeñamos tanto en proyectar en la imagen que le vamos a proyectar a los demás. No se ha dado cuenta de eso. Yo mismo a veces me doy cuenta, sí, que me preocupo tanto en lo que le voy a proyectar a los demás. Y es un error nuestro. No es que debemos hacerlo, pero preocúpate en lo que le va a proyectar al Señor en tu diario. Preocúpate cómo le va a proyectar al Señor en tu diario vivir, en tus obras. En tus obras, que la halles perfecta delante de su presencia. No importa lo que tú tengas, no importa la fama, no importa que tus obras sean perfectas delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. No importa lo que yo quiera proyectarle al mundo, el Señor las conoce, mis obras. El Señor conoce nuestro sentir, conoce nuestro corazón. Gloria a Jesús, Él conoce nuestro corazón. Gloria a Dios. Y Él conoce nuestras obras. No importa lo que queramos proyectarle a la sociedad, Él conoce nuestras obras. Gloria a Jesús. Dice, Él le dice a la iglesia de Sardis, tú dices que tiene nombre, pero está muerta. ¿Y cómo es esto? Ellos dicen que sí, que tienen nombre, que tienen fama, que tienen publicidad, pero Él lo ve en un ambiente espiritual. No importa lo que ellos eran antes, no importa las lanas que ellos producían, no importa el oro que ellos producían, no importa el comercio de Sardis, no importa lo que Jesús ve la iglesia igual que como vio el mismo procedimiento que pasó la ciudad. La iglesia, la ciudad era muy famosa y el Señor cataloga a la iglesia con la misma trayectoria de lo que vio en la ciudad de Sardis. No importa de que tú tengas fama, no importa de que tu comercio sea grande, no importa de quién tú eres, no importa tu posición, lo importante es que tus obras sean perfectas delante del Señor. Dale un aplauso al Señor. Dice el Señor que tiene nombre de que vive.
y está muerta. Wow, qué diagnóstico tan radical le da el Señor a esta iglesia. Qué diagnóstico, iglesia, tan radical. En pocas palabras, le está diciendo: ¿sabe qué, iglesia de Sardis? Ustedes están en coma. En coma están. ¿Cuántos trabajan en el ambiente de la medicina, en el área de la medicina? ¿Cuántos? Levánteme su mano los que trabajan en el área de la medicina. Cuando ustedes ven un paciente en coma, ¿qué tiempo de vida le pueden dar? O sea, no tiempo, sino qué posibilidad de vida le puede dar a una persona que está en coma con diferentes aparatos por todas partes. Solo Dios lo para, dice la hermana. Es así que Cristo ve en la iglesia en coma. Un diagnóstico que le da radical: ustedes están muertos. La ve espiritualmente en coma por sus obras. Porque las obras que hacía la iglesia no eran perfectas delante del Señor. Porque las obras que en la iglesia se manejaban no eran perfectas. Muchos rituales. Quizá preparaban un escenario tremendo, pero no estaba la presencia del Espíritu Santo. No estaba la presencia del Espíritu Santo. En pocas palabras, esta iglesia estaba en coma. Gloria a Jesús. En coma estaba esta iglesia. Gloria a Dios. Un diagnóstico rompiente de parte de Jesús. No he visto sus obras perfectas. Sus obras son muertas delante de mi presencia. Déjame decirte, iglesia, que a veces tenemos 2 años en el evangelio, tenemos 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en el evangelio. Y un día fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero eso no significa que todo para ahí. No, tiene que haber la llenura diariamente del Espíritu. Tiene que haber la llenura constante del Espíritu diariamente. Tiene que haber una búsqueda. Eso fue lo que pasó con Sardis, que se descuidaron de la búsqueda del Espíritu Santo. Ellos se descuidaron y se involucraron en que su fama era muy grande, de que su fama corrió por toda la ciudad. Pero el Señor hoy lo contrarresta y le dice: pero sus obras delante de mi presencia están muertas. Tiene que haber llenura, una vida espiritual conectada con el Dios Altísimo, buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando la llenura constantemente. Y no es que los años de vida sean un obstáculo, no, ni que son malos. Ojalá lleguemos a morir conociendo al Señor. Pero los años de vida que tiene en el evangelio, o si fuiste bautizado en el Espíritu Santo, esto no tiene que limitarte para seguir llenándote diariamente el contacto con Dios. Porque esto era lo que le pasaba a la iglesia de Sardis. No había una conexión con Dios. La presencia del Señor no se movía. Yo me imagino que ellos preparaban un escenario para el culto allí, donde llegaban todos los carros de la ciudad, donde llegaban muchísimas personas, donde la proyección estaba perfecta, el sonido se oía extraordinario, pero la presencia del Señor no se movía, porque había un descuido espiritual. Lo mismo que pasó en la ciudad, que se descuidaron. ¿Se acuerdan de que la ciudad tenía una fortaleza llena de militares? Y a pesar de que tenían una fortaleza llena de militares, hubieron por 2 ocasiones que fueron sorprendidos por los enemigos. Y es lo mismo que el Señor confronta a esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se descuidaron. Y hoy yo te quiero decir, iglesia, por favor, despierta, levántate, no dejes tu conexión con Dios, no dejes tu llenura de tu Espíritu Santo diariamente, no dejes la lectura de la palabra diariamente, no dejes la búsqueda del Espíritu Santo, no dejes que el enemigo te traicione. No, hay muchos engaños en estos tiempos, hay mucho entretenimiento para la iglesia. Despierta, iglesia. No importa la fama y el tiempo que haya tenido en el evangelio. Tiene que estar pendiente que te puede traicionar el enemigo.
puede ponerte de una forma, el Señor Dios libre, que viva del recuerdo solamente, que viva de la fama que tenía antes en el ministerio. Puede ponerte como puso a Sardis, que vivía solamente de la fama y los recuerdos. Y el Señor no quiere una iglesia así. El Señor quiere una iglesia en chispa, una iglesia viva, conectada con su Dios todo el tiempo, buscando presencia día tras día, buscando la llenura del Espíritu todo el tiempo, buscando diariamente la llenura. Que fui bautizado en el Espíritu, excelente, gloria a Dios. Pero no para ahí, tiene que seguir diariamente leyendo las Escrituras, conectado con tu Dios, sin importar los tiempos que tenga en el Evangelio. Tiene que haber una conexión directa. Te puede sorprender el enemigo como hizo con Sardis. El enemigo sorprendió la ciudad. Y el Señor confronta a la iglesia a sí mismo con la misma experiencia que vivió la ciudad. Es la misma experiencia que Sardis, la iglesia, está viviendo en la ciudad. Gloria a Jesús. Es la misma experiencia. Vamos al versículo 2. No cierre su Biblia, que no hemos terminado. Vamos al versículo 2, que ahora es que se pone bueno. Me falta como 2 horas más. Gloria a Jesús. Versículo 2. Hay gente que no se sonrió. Versículo 2 dice, del capítulo 3. Dice, sé vigilante. Oiga como el Señor. Oiga, ¿qué mandato le da el Señor a esta iglesia? ¿Qué mandato le da el Señor a la iglesia? Vamos a leerlo. Dice, sé vigilante. Lo tengo aquí. ¿Lo leen conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado obra perfecta delante de Dios. ¿Qué mandato le da el Señor? Le dice, iglesia, óyeme, ten cuidado, despierta, sé vigilante. Por eso es que está en coma la iglesia, pero hay un porcentaje de vida. Hay un porcentaje de vida porque el Señor se lo está diciendo. Todavía hay tiempo, despierta. Y hoy yo te digo a ti, iglesia, todavía hay tiempo, despierta. Despierta, sé vigilante, no importa por la situación que esté pasando ahora, en este momento. Sé vigilante, despierta. Gloria a Jesús. Sé vigilante. Gloria a Dios. Versículo 2. Sé vigilante. Gloria a Jesús. Sé vigilante. Y le dice, el primer mandato, sé vigilante. El segundo mandato es, afirma tus obras. Las otras cosas que están para morir. Wow. Aún así el Señor tiene misericordia. Le dice que se acuerde de las cosas que están para morir. Que se despierte. Aparte de que le dice, lo exhorta que sea vigilante. Le dice, el próximo paso después de vigilar es afirmar las cosas que están para morir. Bien radical el Señor con esta iglesia. ¿Por qué? Todo fue por el descuido espiritual. Todo fue por descuido espiritual. Iglesia, despertemos por favor. Despertemos por favor, please. No nos descuidemos espiritualmente. Seamos vigilantes, afirmemos las cosas que están para morir, que todavía hay vida. Despierta del coma en la que está, despierta. Que hay vida en Cristo Jesús. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Ten cuidado con las ofertas, iglesia. Ten cuidado con las ofertas que Satanás te brinda. Ten cuidado, que pueden matar las obras. Pueden matar las obras. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es Cristo hablando. O sea, de arriba ya Jesús la está mirando. Por eso es que te digo que no hay nada oculto delante de la presencia del Señor. Jesús le dice a esta iglesia, no he hallado tus obras perfectas delante de la presencia del Padre, delante de Dios. Está alerta, fortalece las cosas que están para morir. Gloria a Jesús.
sé vigilante también, dice el Señor. Yo imagino que ellos recuerdan lo que le pasó a la ciudad. La ciudad, ¿por qué fue saqueada 2 veces? Porque no vigilaron. Tenían una fortaleza llena de militares, pero descuidaron la vigilancia. Descuidaron la vigilancia. Y es un dato, iglesia, en este versículo, es que si el Señor manda a que seamos vigilantes, ¿por qué usted cree que es? Contésteme. Porque hay un enemigo. Porque hay un enemigo. Si no hubiera un enemigo, el Señor no nos manda a vigilar. Él dice, sé vigilante, ten cuidados. Ten cuidado que hay un enemigo que está pendiente a tu descuido. Y eso fue lo que sucedió allí en Sardia, la ciudad. Ellos tenían una fortaleza que se creían invencible, llena de militares, pero en un momento se descuidaron y la saquearon por 2 veces. Y el Señor se dirige hoy a la iglesia en Sardi, y hoy se dirige a la iglesia Oasis y le dice, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante. Pasamos por un proceso y el Señor ha tenido misericordia con nosotros y no ha mantenido de pie. Pero tiene que ser, ay, gloria a Dios. Tiene que ser vigilante. Afirma las otras cosas que el Señor te ha dado. Afirma las otras cosas. ¿Cuánta gente no quisieran estar ahí sentado hoy y no están? ¿Y qué habrá pasado con las obras de esta gente que se nos fueron? ¿Fueron perfectas delante de su presencia? Solo el Señor lo sabe. No hay un momento definido para irnos de esta tierra. En cualquier momento el Señor le puede decir, Hanley, te necesito aquí. Ya, se te acabó tu tiempo en la tierra. Mis obras tienen que estar perfectas delante de su presencia. Y tengo que ser cuidadoso, ser vigilante con mis obras. Cada vez que tomo una decisión de lo que sea, preguntarme, ¿le agrada esto al Señor? ¿Estoy bien con mi Señor? La decisión que voy a tomar honra a mi Dios. La aplicación que voy a llenar honra a mi Dios. Las palabras que voy a decir allí delante de aquel escritorio honra a mi Dios. La decisión, lo que me están dando, honra a mi Dios. Eso es parte de ser vigilante. Que no se meta el enemigo, que no le deje puerta abierta al enemigo, para que tus obras sean perfectas delante de Dios. Gloria a Jesús. Que no le deje puerta abierta, no le permita entrar a ningún, ni siquiera una, como dicen los dominicanos, una brechita. No le deje puerta abierta a Satanás, que por ahí se infiltra y daña tus obras. Es como que le pone un antídoto y la daña todas. Sé vigilante, dice el Señor. Afirma las cosas que están para morir. Gloria a Jesús. Acordarse de que de lo que has recibido y lo que has oído, y arrepiéntete, le dice el Señor. Todavía hay tiempo, iglesia. Aún hayamos cometido errores como cometió la iglesia de Sardis allí, hay tiempo de arrepentirnos. El Señor te dice, sé vigilante, afirma y arrepiéntete. Yo creo que hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo para hacerlo, sí, para arrepentirnos. Y qué bueno cuando reconocemos que fallamos delante de su presencia y venimos con una actitud de, Señor, perdóname. Perdóname porque cometí un error, o siento que la obra que hice no era perfecta, no era agradable delante de tu presencia. Yo creo que todavía hay tiempo. Un puntito más que quiero que veamos. Vamos al versículo 4. Vamos al versículo 4. No cierre la Biblia, por favor. Versículo 4. Gloria a Jesús. Del mismo capítulo 3. Dice, para que usted vea que hubieron gente que no se comprometieron en Sardis. Para que usted vea que hubieron gente que vale la pena, vale el esfuerzo, rechazar las cosas que no agradan a Dios. Sí, porque un día el Señor la va a ver con sus propios ojos y va a decir, ¿sabe qué? Ese es mi buen siervo. Como hizo con esta gente que vamos a ver, con este poquito de gente que
que había allí en Sardis. Dice en el versículo 4, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Wow, wow. Que no han manchado su vestidura. Gloria a Jesús. Tiene una poca persona allí. Vemos la importancia de andar en obediencia delante de la presencia del Señor. Hermano, tantas cosas que hacemos. Tantas cosas que hacemos porque a veces está a la moda. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que a veces hacemos cosas, no, porque esto es lo que está a la moda. Y si no lo hago, no estoy al día. Ten cuidado con lo que está a la moda. Que hay cosas que están a la moda que no agradan al Señor. Ten cuidado con lo que está a la moda. Porque te digan que tú eres de los años antiguos, eso no importa. Trata que tus decisiones sean agradables al Señor. Que tus obras sean agradables al Señor. Ten cuidado con llevarte de la sociedad y decirte tú eres un ridículo, tú no estás a la moda. No, a mí no me importa no estar a la moda. Lo importante es agradar a mi Señor. Que mis obras delante de su presencia sean perfectas. No importa si estás a la moda o no. Me imagino que en esta poca persona que habían allí en Sardis, habían personas quizás rechazadas por la sociedad, ¿verdad que sí? Porque si la iglesia estaba mal y el Señor dice que hay unas pocas personas que van a ser dignas de andar con Él, de entrar a su presencia, es porque estas personas no siguieron la corriente que se estaba viviendo allí. No decidieron comprometerse con aquellas personas que la iglesia se comprometió. No decidieron hacer cosas de las que aquellas personas hicieron. Fueron muy diferentes. Y yo me pregunto, estas personas quizás fueron rechazadas. Las pocas personas que habían en Sardis que fueron dignas, quizás fueron hasta criticadas. Sí, porque no estaban a la moda, porque no estaban al día. Quizás las veían diferente también. Pero ven acá, ¿de qué año es que tú eres? Ponte al día, ponte a la moda. Quizás le decían que es que tú no estás en los últimos años, en los últimos tiempos. Ten cuidado que tus obras sean perfectas delante del Señor. Ten cuidado y no agrade al mundo, agrada a Dios. Agrada a Dios con tus obras, que sean dignas de entrar a su presencia. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Dice que no mancharon su vestidura. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Que serán dignas, gloria a Jesús, de entrar con vestiduras blancas, porque son dignos. Vamos a ver el versículo 5. Y otro puntito muy importante aquí. Gloria a Dios. En el versículo 5, para que veamos que en la obra de redención de Jesús, no solamente Él salva, sino que también anda con nosotros. Wow, qué ricura esto, ¿verdad que sí? Que también el Jesús anda. Aparte de que nos salva, también nos promete que andaremos con Él. Gloria a Jesús. Dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Gloria a Jesús. Al que venciere. Es necesario llegar a la meta, iglesia. No es suficiente con lo que viví ayer. Es suficiente con lo que hoy sigo viviendo. Ten cuidado, sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Ten cuidado, iglesia. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Las obras no solamente Él redime, sino que promete estar con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, el versículo 5 dice, promesa para los vencedores.
Vamos a leerlo en el versículo 5. Fue el que leímos, el versículo 5. Gloria a Jesús. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Gloria a Jesús. Hay promesa en su palabra para los vencedores. Hay promesa, no todo va a terminar, terminó y ya. No, hay promesa de parte de Jesús. Hay promesa de parte de Jesús. ¿Qué significa vestidura blanca? Que dice el versículo aquí: en aquellos tiempos, cuando había una fiesta, se entraba a la fiesta con vestiduras blancas. Celebraban con vestiduras blancas. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. En mi fiesta van a entrar con vestiduras blancas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En mi fiesta van a entrar. En mi presencia, cuando estén delante del Padre, van a entrar con vestiduras blancas. Y qué bonito sería que llamen por el nombre: Hanle Martínez, aquí estoy, Señor. Qué triste para mí quedarme aquí en la tierra, en el rato de la iglesia, o si el Señor me manda a buscar ahora mismo, porque mis obras no fueron perfectas delante de su presencia. Qué difícil sería esto, que si el Señor viene ahora mismo, hayan una silla vacía y otra silla ocupada. Wow. Y nos preguntaríamos: ¿y por qué pasó esto? Por ese señor tenía 20 años en el evangelio, pero esa señora era diácono de la iglesia. ¿Y qué pasó? Que se quedó. Pero no, espérate, pero eso era un anciano de la iglesia. Que la sociedad diga: pero este no era el hombre que cada domingo entraba a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. ¿Y por qué se quedó en el rato? ¿Por qué? Porque sus obras no fueron perfectas santo Dios. Porque sus obras el Señor no la encontró perfecta y no fui digno de entrar a su presencia. Iglesia, ten cuidado, sé vigilante para que no suceda lo que le pasó a la iglesia en Sardis. Para que no suceda lo que pasó en la ciudad, que a pesar de que tenían una fortaleza llena de militares, fueron sorprendidos 2 veces por el enemigo. Y así mismo pasó con la iglesia que estaba en Sardis. Se descuidaron y no vigilaron. Retén lo que tiene, iglesia. Retén lo que tiene, dice el Señor. Dice el versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Jesús.